Call me Brunette, 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 That's brunette, brunette, hot girl. Listen, brunette. brunette. Victoria Escaleta, de podcast. Hola, yo soy Victoria Escaleta, tu host, y bienvenidas a Brunette. No saben lo que yo me soñaba y hace cuántos años me soñaba yo diciendo estas palabras y haciendo realidad ese proyecto que tengo en mi corazón y en mi mente hace 4 años y por muchísimas cosas no me había lanzado, me daba muchísimo miedo, me sentía que no estaba lista, que tenía que esperar a que ciertas cosas pasaran en mi vida y no me atreví a hacerlo. Y hoy que es una realidad, no saben la felicidad que siento en mi corazón. Eh, Quise crear este espacio, Brunet, para que hablemos de cosas que a nosotras como mujeres nos identifican y que ser mujer comprende tantas cosas y abarca tantos temas que a veces se quedan por fuera y a veces nos enfocamos solo en uno. Yo quiero que hablemos de todas esas cosas que a veces no se hablan, de las que ya se habla, pues para que hablemos más. Me encanta conversar, me encanta, ¿por qué no crear como esa conexión con ustedes? Me parece súper emocionante esta aventura. Y bueno, eso es Brunet. Vamos a crear ese espacio seguro en donde podamos expresar nuestra feminidad que es tan versátil y que está llena de tanta magia, de tanta sensualidad, de tanto valor. Quiero empezar este episodio y este podcast con un tema que siento que es el motivo por el cual nació este proyecto y es la crisis de mis 20. Dios mío, yo siento que este proyecto es la catarsis de ese momento de oscuridad en donde yo realmente no veía la luz al final del túnel y yo te quiero compartir mi historia porque sé que es algo que uno vive y sé que hay momentos en la vida de oscuridad donde uno, de verdad, uno no ve la luz, pero esa luz siempre está, esa luz va a llegar y todo en la vida pasa. Entonces, a veces en esos momentos de oscuridad necesitamos como esa palmadita en el hombro, ese abracito que se sienta que todo va a estar bien y que todo va a pasar. Y por eso quiero contarte cómo fue mi historia. Bueno, voy a empezar en el 2019. Yo voy con los años. Entonces, yo en 2019 tenía 18, ese año cumplí 19 años. Y ese año para mí fue mágico y maravilloso, sin yo buscarlo, sin yo esperarlo, sin sentir y sin saber que necesitaba vivir ese tipo de cosas, me empezaron a suceder cosas maravillosas. Me acuerdo que a principio de ese año yo tuve una ruptura amorosa con una relación súper tóxica, súper nada que ver, súper nada que ver, la verdad. Entonces, mi tusa en realidad fue, sabes que yo soy lo mejor que existe y por eso me dediqué mucho tiempo a mí. Iba al gimnasio, comía súper bien, cumplía con mis responsabilidades y los días avanzaban de una manera muy tranquila. Y sin yo buscarlo, sin yo saber que estaba necesitando vivir ese tipo de cosas, yo empecé a vivir todos mis días con una gratitud tan genuina desde el fondo de mi corazón que a veces es difícil poner en palabras lo que yo sentía en ese momento. O sea, yo me despertaba todos los días tan agradecida con la vida y como tan conectada con Dios, no como algo religioso, sino más bien como la divinidad que está en todas partes y como ese sentimiento que más allá de creer o no creer es sentirlo y ya. O sea, es una conexión que puede sonar loco, no sé, pero era mágico. Y bueno, era como como yo vibraba en demasiado amor, todo era perfecto y cuando las cosas a veces no salían como yo quería, lo manejaba de una manera que yo me sorprendía a mí misma. Yo decía, Victoria, esta no eres tú eres, yo soy muy explosiva, yo soy muy de reaccionar, me da rabia las cosas muy rápido y yo estaba manejando una tranquilidad que, wow. Y por ende, como yo estaba en esa frecuencia, yo atraía las cosas a mi vida de una manera maravillosa, las personas que llegaron a mi vida en ese momento, personas maravillosas. Y bueno, el 2019 fue mágico. Llega el 2020, llegan mis 20 años y llegó la pandemia también. Yo voy a ser honesta, la pandemia para mí no fue dura, gracias a Dios. Estuve con mi mamá, estuvimos en familia,
no fue como un periodo duro en mi vida. eh, y fue como un periodo de pausa. Era algo como que había una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Yo dije, bueno, yo vivía aquí, yo vivía en Medellín en ese momento, en 2019, yo vivía en Medellín. Una semana antes de que cerraran todos los aeropuertos, yo me fui para San Andrés. En San Andrés está mi familia. Entonces yo pasé mi pandemia allá. Y yo dije, en un mes regreso, nada grave, un mes de vacaciones, todo perfecto. Y eso terminó siendo 2 años. Yo me terminé quedando 2 años allá. Pero bueno, ahí me voy adelantando un poquito. Como era algo estaba esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, de en un mes regresa la normalidad y esa normalidad nunca volvió. Eso era lo que yo tenía programada mi mente, a que eso era lo que iba a pasar, a que ese proceso tan lindo que yo venía viviendo y que esa sensación con la que yo me despertaba todos los días iba a volver en algún momento, en un mes, después no fue uno, entonces en dos. Y cuando pasó el tiempo y pasó un año y después el otro, ahí entra a la historia mi amiga la ansiedad. Ahí conocí yo lo que eran los ataques de ansiedad, que nunca en la vida, o sea, tal vez en algún momento de mi vida seguramente sentí como esa emoción, pero nunca un ataque así de ansiedad, jamás. Bueno, ahí llegó. ¿Por qué? Porque como yo tenía mi mente programada a que en algún momento esa sensación iba a volver, y que esa sensación iba a volver cuando yo me devolviera a Medellín y siguiera con el mismo estilo de vida que tenía, con la misma rutina que tenía. Cuando eso no pasó y cuando eso me di cuenta de que no iba a pasar y que no iba a volver porque el tiempo pasaba, ahí yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuándo me voy a volver a sentir de la misma manera? ¿Qué voy a hacer? Una crisis, la crisis. Esa es la crisis. Entonces, bueno, empezaron a ser los días muy duros por eso, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aquí y no me siento satisfecha, me siento perdida, siento que dónde está mi norte, qué estoy haciendo por mí, para dónde voy. Bueno, después de un tiempo, las cosas seguían completamente igual. Yo seguía sintiéndome de la misma manera y yo buscaba la solución en cosas externas a mí. Yo decía, tengo que irme de San Andrés. San Andrés es el problema, tengo que irme de aquí, aquí no estoy feliz, aquí no estoy bien, aquí no puedo hacer las cosas que me gustan. Entonces yo me fui para Bogotá porque, bueno, estudié allá y cuando estaba en Bogotá seguía sin sentirme así, seguía sin sentir eso tan mágico que yo había sentido en algún momento. Y yo dije, ¿sabes qué? La solución es, si yo eso lo sentí en Medellín con el estilo de vida que yo tenía allá, la solución es que yo me devuelva para allá. Me devolví para Medellín. Duré un año aquí y me seguía sintiendo igual. Eso fue el año pasado, 2023. Y recuerdo un día estar sola en mi casa pensando en todo esto, literalmente todo lo que yo acabo de decir, me lo dije a mí misma, hice todo ese recuento y yo dije, si yo ya he hecho tantas cosas, o sea, he cambiado, me he ido de aquí para allá, la respuesta es que eso que yo estoy buscando afuera de mí no está afuera y no lo voy a encontrar nunca afuera y si lo persigo, nunca voy a llegar a esa sensación otra vez, porque la respuesta siempre está aquí, siempre está en nosotras, siempre está adentro de nosotros mismos. Y cuando ese día que yo tuve como esa realización, digamos, dije, ok, entiendo y recapitulé todo lo que había vivido y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, aquí es donde viene como todas las reflexiones que yo hice a partir de esos momentos. Miren, 2021, que fue como el año después de la pandemia, yo ese año la pasé súper mal, súper mal. Era de que yo de verdad lloraba todas las noches y yo le decía a Dios, Dios, llévame, llévame porque es que yo no veo la luz. O sea, yo no pensaba en quitarme la vida ni nada de esas cosas, la verdad. No era por ahí, pero sí como en esa conversación de Dios, o sálvame porque es que en verdad no veo la salida, no sé, no lo entiendo, no entiendo nada de lo que está pasando. Entonces yo la pasé muy mal. Y yo viendo ahora ese año en retrospectiva, desde hoy 2024 a 2021, fue un año maravilloso en realidad, donde yo tuve muchísimas oportunidades que nunca pensé tener, donde experimenté muchas cosas conmigo como persona, como una nueva faceta mía que yo nunca pensé que iba a experimentar. Pasaron cosas maravillosas, conocí a personas increíbles y por yo estar en esa lucha interna de querer volverme a sentir como me sentía antes,
no lo podía disfrutar. Y hoy no me arrepiento porque en realidad no es lo que siento, pero sí digo como que graciosa es la vida, que a veces uno está viviendo momentos increíbles y por tú tener ese sentimiento de ansiedad y estar buscando cosas y buscando y persiguiendo una emoción, uno no disfruta lo que está viviendo hoy, en el día de hoy, en la hora de hoy, en el segundo de ya. O sea, y eso me pareció sorprendente y cuando lo analicé, me hice muy consciente de que de verdad hay que bajarle 2, 3 y hasta 4 a veces. Eso por un lado. Por otro lado, recuerdo que en ese momento donde yo me sentía mal, porque yo quería estar haciendo muchas cosas, yo quería estar en otro lugar, no quería estar en San Andrés, yo lo sabía, yo estaba insatisfecha con eso, porque por lo mismo, porque por estar buscando cosas en otras partes y no estar disfrutando ese momento que lo miro hacia atrás y digo, qué hueva, la verdad es que sí hubiera disfrutado muchísimo más ese momento, pero bueno. El caso es que yo me sentía así, yo me sentía como frustrada, esa es la palabra, yo me sentía frustrada. Y recuerdo que un amigo, que yo sé de todo corazón que esa persona no lo hacía con una mala intención, no lo hacía mal, era muy poco sensible conmigo, tal vez, es la manera de decirlo, y me hablaba de una manera que se justifica muchas veces que soy tu amigo, entonces puedo hablarte así, con la sinceridad, porque somos amigos, y esa persona era como muy, muy dura conmigo en ese tema específicamente en el que yo me estaba sintiendo tan mal, y me decía como, yo no sé tú qué vas a hacer con tu vida, recuerdo mucho una llamada en la que me dijo eso, yo no sé tú qué vas a hacer con tu vida, la verdad es que si no te pones las pilas, recuerdo que yo colgué esa llamada y lo que yo lloré no está escrito. Y ahí fue cuando yo sentí, yo dije, yo necesito hablarlo con alguien porque es que yo no puedo seguirme sintiendo así. Estaba también en un nivel de sensibilidad a raíz de esa frustración que todo era mal, todo lo que me decían me era un detonante para yo sentirme súper mal. Entonces ahí fue cuando tuve mi primera cita psicológica en la vida. Nunca había sentido la necesidad y ahora amo ir a terapia, la verdad me parece lo mejor. Y bueno, ahí las cosas empezaron a tener como de pronto un norte, como a yo empezar como un proceso y a ir sanando las cosas, a ir entendiendo muchas otras. De igual manera, la vida siguió siendo ensayo y error. Y gracias, tengo que agradecer a mis papás que siempre me han apoyado con todo, hasta más de lo que deberían, yo creo. Pero creo que ese apoyo ha sido tan fundamental en todo esto porque han dejado en medio de todo, aunque muchas veces me hayan dicho, Victoria, eso que vas a hacer no está bien, eso no es la solución. Me dejan que yo me equivoque y así he aprendido y así puedo estar hoy diciéndote a ti, mira lo que me pasó a mí. Así que a veces los papás tienen la razón el 99% de las veces. Bueno, retomando, el año pasado, cuando yo me di cuenta de todo esto, entonces las cosas no son tan fáciles y menos con una mente ansiosa de uno decir, ya, ya, vive la hora, vive el presente y ya, y todo está perfecto y todo es maravilloso, porque ojalá funcionara así, pero no funciona así. Pero uno hacerse consciente ya es uno de los pasos más grandes que uno puede dar. Entonces, cuando yo me hice consciente de eso, cuando tenía esos pensamientos como de, quisiera yo sentirme, respira, te calmas y te vas a dar cuenta de la vida tan maravillosa que estás viviendo. Y que aunque haya momentos súper difíciles, porque los hay, porque de eso se trata la vida también, cada momento viene a enseñarte muchísimas cosas y cada momento viene a, a hacerte más fuerte y a prepararte para la vida como tal. Y algo súper importante, todo en la vida pasa. Así como lo bonito pasa y uno quisiera que no, pero pasa, así mismo pasa lo malo también. Y miren, yo se los digo, yo sé lo que se siente que sentir que no va a pasar, sentir que ese momento no va a pasar y sentir que no hay una solución y sentir que todo lo que uno hace como que no tiene, no tiene como una retribución en ti, en tu persona. Yo lo sé, pero pasa. Y por eso, después de esa crisis, nace todo esto. Entonces me pasó también que yo decía, em, quiero hacer este proyecto,
este proyecto yo lo tengo hace 4 años en mi mente, pero sabía porque me gusta este formato, me encanta hablar, me encanta pues conectar de esta manera, pero no tenía el tema que quería tocar. Y siempre me autosaboteé a mí misma diciendo, cuando esté lista, cuando yo logre algo en mi vida, entonces yo voy a hacerlo. Cuando yo tenga algo maravilloso para contar, entonces yo voy a hacerlo. Y entendí que mi vida es suficientemente maravillosa como para hablar contigo y contarte cosas de la vida. Y un pilar fundamental de este podcast es la vulnerabilidad. Miren, yo siento que es tan difícil, es muy difícil mostrarse uno vulnerable y contar cosas que a uno lo afectan y que lo hacen a uno sensible y que son tu debilidad muchas veces. Eso es muy difícil, pero es lo único que a ti y a mí nos hace iguales. Sí, tal vez tú tendrás unas cosas que te harán vulnerable y yo tendré otras, pero esa vulnerabilidad es lo que más nos hace conectar como personas. Entonces entendí que todas estas cosas que me pasaban y que en algún momento yo decía, no puedo más, es precisamente lo que hoy quiero contarte y hoy quiero compartirte. Bueno, otra cosa que a mí me pareció interesante en todo este proceso es que en esa búsqueda que yo tenía de volverme a sentir de la misma manera, yo tenía una rutina en ese momento, en 2019, que es mi año. Yo tenía una rutina como muy específica y tenía cierto tipo de actividades que disfrutaba hacer, salir a comer, ir al gimnasio, bueno, cierto tipo de cosas. Entonces, cuando yo volví a vivir aquí en Medellín, como yo estaba persiguiendo, es que Dios mío, el afán que yo tenía, impresionante. Como yo estaba persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo ese sentimiento, entonces yo empezaba a hacer ese mismo tipo de cosas, esa misma rutina, y yo me daba cuenta que ya no me generaba nada, que ya no me hacía sentir nada ni nada parecido, ni me daba ilusión hacer esas cosas, ni nada. Y eso me frustraba más. Eso me frustraba más. Hasta que entendí y me di cuenta de que yo ya no tenía 18 años ni 19, sino que tenía 23 y ya las cosas que a mí me interesaban ya no eran las mismas, que ya mis prioridades en la vida no eran las mismas, que en ese momento era una adolescente, no sé si era adolescente, pero yo a veces todavía me siento adolescente. Yo era una adolescente que no pensaba en más allá de qué voy a hacer el viernes, ¿sabes? Ya hoy con 23 yo no pienso de la misma manera y no puedo pretender que es el mismo tipo de cosas que hacía en ese momento que me hacían sentir bien y que no está mal, que me hacían sentir bien, me hagan sentir bien hoy en día. Y eso también me costó mucho entenderlo, pero las prioridades cambian y los contextos cambian y nuestras prioridades cambian y eso es importante para avanzar. El año pasado también cuando hice como toda esta realización me di cuenta de que mi problema fue el siguiente. Yo entré a la pandemia siendo una adolescente. Siendo una adolescente, nada me importaba, nada era tan trascendental. ¿Qué va a pasar mañana? No me interesa. Y cuando salí, porque es que fue un momento como de pausa, yo sentí esa pandemia como un tiempo de pausa. Y cuando salí era una adulta. Y yo no pude con eso. Yo no supe cómo manejar esa adultez. Porque ya entonces hay otras responsabilidades que uno genuinamente va sintiendo. Y yo no supe qué hacer con eso. Y entonces ahí fue el problema. Cuando no supe gestionar esa adultez. Entonces, bueno, esa es como la historia de esa crisis que tuve, em, que fue oscura, pero pasa y hoy estoy aquí y estoy feliz y te voy a decir algo, estoy cagada del susto, pero estoy tan feliz de estarlo haciendo el susto lo tengo aquí, lo tengo agarradito de la mano y entendí que era la única manera de hacer realidad este proyecto, que no tenía que esperar a ser alguien interesante, porque es que ya soy suficientemente interesante como para sentarme aquí y hablarte de esas cosas que a todos nos identifican, que a todos nos pasan en algún momento. Que la vida es ya, la vida es ahora, la vida hay que vivirla así, sin pensar tanto y sin darle tanta vuelta, porque lo más lindo que te va a pasar en la vida te está pasando justo en este momento. Y a veces uno con ese afán de la vida, además que hoy en día se vive con un afán, uno no es consciente de que estás viviendo el mejor momento de tu vida, que todo viene a la vida para enseñarte algo, que todo pasa y que la luz siempre está ahí. A veces no la vemos y eso
es normal, hace parte de la vida. Pero la luz siempre está ahí. Y en algún momento la vas a ver, la vas a encontrar. Y bueno, este fue el primer episodio de este proyecto soñado. Eh, Espero que les haya gustado. Me cuentan, quiero saber qué les parece, quiero saber qué opinan, si se han sentido en algún momento de esa manera. Estoy encantada, encantada, encantada de poder hablar con ustedes, de conversarlo. Esa es como mi misión realmente. Quiero crear esa conexión. Y bueno, espero que nos podamos seguir viendo y que podamos crear como ese lazo. Les voy a dejar nuestras redes sociales, que es Victoria Escaleta, mi red social personal, y Brunet de Podcast, la de este proyecto tan bonito. Chao.